Amén, amada familia, le he titulado a esta palabra el banco de los tributos públicos. Así es como le he titulado. Y bueno, ¿qué se está celebrando hoy día, papitos amados? Algunos ya así medio desmotivados y demás, ¿no? El Día del Padre, ¿no? Es el Día del Padre. Estamos celebrando el Día del Padre, aunque dicen por ahí que ya casi es un sinónimo al Día de la Salteña, ¿no? Dicen. He visto, primer año creo que he visto esto. He visto poleras con salteñitas, ¿sí? Que decía felicidades papá. He visto medias con salteñitas, no sé si han visto, los que han ido al Mega han debido ver, medias con salteñita y dice para el día de papá, ¿no ve? Y medias bien pintudas las medias, por si acaso, 3 tipos, ¿sí? Una blanca, una azul y una así para hacer deporte. Están muy buenas. Y en el tema de la salteña, muchas veces nos viene algo súper delicioso y es la famosa aceituna. ¿A cuántos aquí les gusta la aceituna? Levanten la mano. Gloria a Dios, esos pueden comer conmigo. ¿Y a cuántos aquí no les gusta la aceituna? Levanten la mano. Bueno, pueden pasar a esperar el segundo turno. No está igual. ¿Sí? Y hay hartos a los que no les gusta la aceituna, ¿verdad? Es más, no sé por qué cuando mascan y les toca la aceituna parece que se estuviera muriendo. ¿Alguna vez han visto eso? ¿Sí? Yo tengo varios amigos, varios hermanos, estamos comiendo la salteñita y de repente hace algo así, como si se estuviera manifestando ese rato. ¡Suelta, Señor, suéltalo, libéralo! ¿No? Pero no, había sido una aceituna. Y en ese sentido, hay cosas en que las opiniones son divididas. Por ejemplo, ¿quiénes son del Tigre aquí? Súper. ¿Y quiénes son del Papá Bolívar? ¡Oh, amén! Yo soy así. ¿No? Pero bueno, y hay opiniones divididas. Te amamos también si eres del Tigre, te amamos, somos hermanos. ¿Sí? Te amamos. Iba a decir algo más, pero te amamos. Y hay opiniones divididas. Y en algunas cosas, no en muchas, pero existen ciertas cosas donde el común de la sociedad se pone de acuerdo para aceptar algo o para rechazarlo. Y este es el caso de los publicanos en la sociedad judía. Toda la sociedad judía odiaban a los publicanos. Ellos eran peor que la aceituna en la salteña para los que no les gusta la aceituna, ¿sí? Era terrible. Algunos se tapaban la carita cuando pasaban cerca de un publicano. Otros simplemente los insultaban. Otros les lanzaban piedras. En resumen, eran odiados. Y por eso hoy quiero hablarte de un publicano. De un publicano, llamado Mateo. Y quiero que leamos Mateo 9:9. Mateo 9:9. Mateo 9:9 dice así. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. ¿Saben, amada familia? Este llamado deja sin palabras al lector judío. Porque va en contra, papitos amados, del status quo. La sociedad no apreciaba a los publicanos y de repente dice que el Señor Jesús estaba pasando por ahí. Y ojo, no es que se lo encontró en otro lugar, se lo encontró al cuate laburando, ¿sí? O sea, se lo encontró sentado, dice él, en el banco donde se cobraban los tributos públicos. Y ahí merito, donde la gente lo insultaba, donde la gente lo menospreciaba, donde la gente lo veía como vil, como menospreciable, es ahí donde Dios lo llama. Este término publicano es el que se les daba a los cobradores de impuestos. Y Mateo era un cobrador de impuestos.
Y quiero darte un poquito de contexto con relación a este tema específico de los cobradores de impuestos. Como ya lo dije, eran gente despreciable, eran odiados por toda la comunidad judía. Es más, se los consideraba menos que los herodianos. ¿Quiénes son los herodianos, Robert? ¿Se acuerdan que había una línea genealógica que en realidad entró así por muñeca, así en facilito, ¿sí? Entró por muñeca a gobernar, no por descendencia, sino por muñeca, que era el linaje de los Herodes, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y estos Herodes eran bien tenaces, ¿sí? Eran bien complicados, eran malvadines. Entonces el pueblo judío, el grueso, no los quería. Pero había un grupito, los herodianos, que eran o de su linaje y los apoyaban, o alguno que otro que por algún cargo y demás los apoyaban. Sin embargo, papitos amados, quiero que se pongan a pensar esto. Esta figura política, aunque era muy resistida dentro del pueblo judío, era mucho más, ¿sí? Mucho más, quiero resaltar eso, mucho más aceptados que los publicanos. No solamente eso, sino que el pueblo judío tenía sus cosas contra el pueblo romano, ¿sí? Porque sentían que los habían conquistado y cosas así, que lo habían hecho, pero tenían ciertas heridas en su corazón relacionadas al tema de la libertad y demás, por eso es que se levantan los celotas. Pero ojo con esto, papitos amados, los publicanos decían que son más dignos de escarnio aquellos que son publicanos que aquellos que son romanos. En facilito, es más digno menospreciar a un publicano que menospreciar a un romano. El romano es menospreciable, el herodiano es menospreciable, pero el publicano, ese tipo sí, es de lo peor. ¿Por qué razón, papitos amados? Porque estas eran personas que compraban unas licencias, ¿sí? Compraban unas franquicias. Es decir, que le pagaban al pueblo romano, lo voy a poner en facilito, digamos que el pueblo romano les decía, súper, trae $1,000, digamos, ¿sí? Y me vas a traer, o sea, eso es el acceso para que tú puedas cobrar los impuestos, pero todos los meses me traes 10,000, ¿sí? Era algo así. Entonces estos publicanos eran judíos que habían pagado una licencia para extorsionar al mismo pueblo judío y de esa manera poder darle lo que le corresponde a Roma, pero subirle un poquito más el precio por todo el trabajo que estaba haciendo y poderse quedar con las ganancias de esa extorsión. Por eso es que eran tan odiados, ¿sí? A menudo le sacaban dinero a la gente, ojo con esto, este es un dato histórico, usando malhechores, ¿sabían eso? Los publicanos, como eran odiados por la gente, ni modo que se contraten a un judío de buen nombre, ¿verdad? Entonces se contrataban un par de malhechores para que les den una ayudita en la pega, digamos, ¿sí? Para que los peguen, ¿ya? ¿Sí? Les den una ayudita en la pega y de esa manera puedan alcanzar sus objetivos. La mayoría de ellos, por eso, papitos amados, eran considerados viles y sin principios. Y digo la mayoría por no decir todos. Voy a dejar ahí digamos que había alguien que era apreciado todavía por su papá, porque incluso los papás de los publicanos llegaban a menospreciar a los publicanos por la carrera o por lo que le estaban haciendo al pueblo. Eran traidores de la patria que vivían ahí en medio. Hoy es Día del Padre, ¿sí? Imagínense los papás que eran papás de los publicanos, que andaban por ahí, por el mercado y habían visto unos segundos antes a su hijo reunido con malhechores, amparados por la ley romana para extorsionar al pueblo. El pueblo tenía que pagar 10, entonces al hijo de esta persona se le ocurrió cobrar 15 porque tenía que llenar no solo las arcas de los romanos, sino también sus bolsillos. Pobre Día del Padre para ese papá, ¿verdad? Y esa era la etiqueta de Mateo. La etiqueta de Mateo era menospreciable, vil. La etiqueta de Mateo era, no eres aceptado, eres un publicano. Y Mateo era de las personas menos elegibles, papitos amados, bajo este contexto, para ser llamado un discípulo de Jesús. Y muchas veces, amada familia,
Bueno, yo no sé cómo tú has llegado a este lugar. Ni sé si has venido por primera vez o vienes siempre o estás viniendo de vez en cuando. Pero quiero decirte algo con muchísimo amor y con mucho respeto. Y es que Dios realmente te conoce. ¿Saben, papitos amados? Mateo, si hiciéramos una lista de todos los personajes que aparecen en el Nuevo Testamento y le hiciéramos evaluar a una persona judía, yo te aseguro que los cobradores de impuestos irían en la parte más baja. Sin embargo, papitos amados, Dios vio a Mateo. El nombre Mateo es un nombre hermosísimo. Mateo significa regalo de Dios. El nombre Judas, ¿sabían que es un nombre igual hermoso? No les voy a decir qué significa, vayan a averiguar, papitos amados. Ahí les dejo picado. Pero nadie se llama Judas. ¿Hay algún Judas aquí? Perdón si te estoy dando palo. ¿Hay algún Judas? ¿Puedes levantar la mano? Perdón. No, mentira, todos aquí. No hay ninguno, ¿sí? Generalmente nadie le llama Judas a su guaguita, ¿o no? Aquí te presento el Juditas, ¿no es? Así vos, ¿qué le pasa, no es? ¿Qué le pasa? Esta señora no ha leído la Biblia. ¿Sí? Pero Judas tiene un significado hermoso. Ahora, Mateo tiene un significado hermoso, pero si nos vamos a ese momento específico de la vida de Mateo, aunque Mateo tal vez estaba, no sé, muy cómodo, tenía mucho dinero y muchas cosas, papitos amados, el grupo general y el statu quo decía que había que rechazarlo, y es a ese a quien Jesús eligió. Es a ese a quien Jesús pasando lo vio, y porque no ve lo que mira el hombre, porque el hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón, es que lo llamó. Por eso quiero hacerte una pregunta, y es: ¿cómo está tu corazón el día de hoy? Porque sabes, papito amado, no quiero ofender a nadie, ¿sí? Pero el hecho de que uno vaya a una iglesia no quiere decir que su corazón esté sano. El hecho de que uno asista a una célula constantemente no quiere decir que su corazón esté cerca de Jesús. El hecho de que tú hayas nacido en una familia, como le dicen, ¿verdad?, de cuna cristiana, no quiere decir que tú te hayas convertido a Jesús. El hecho de que tú te sepas las canciones no quiere decir que tú realmente le estés adorando a Dios. El hecho de que tú sepas la historia de Jesús no quiere decir de que tú tengas una historia con Jesús. Son cosas diferentes. Y muchas veces, papitos amados, y yo no sé para quién es esta palabra, esta parte específicamente, pero muchas veces nosotros tenemos ciertas etiquetas. Ciertas etiquetas que no nos dejan avanzar. Ciertas etiquetas, papitos amados, que no nos permiten ver quién está pasando delante de nosotros. Acabamos de leer la palabra de Dios y qué maravilloso saber que Mateo lo siguió, pero ¿qué hubiera pasado si Mateo hubiera escuchado todo lo que el entorno estaba diciendo de quién era él? Ahora, papitos amados, no vamos a negarlo, Mateo era un publicano. Las Escrituras no esconden nada. Una vez una persona me dijo: pero mira, pastor David, y mira, la había pelado y no sé qué, y esto que el otro, ¿sí? Yo le dije: papito, lo que pasa es que las Escrituras no ocultan nada, ¿sí? David la peló y la palabra de Dios le llama a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Porque el afán de las Escrituras no es hacer quedar bien a un hombre. El afán de las Escrituras es que tú y yo tengamos un reencuentro con Dios, nos reconciliemos con Él. Por eso es que dice que Él ha dado a todos los hombres el ministerio de la reconciliación. Por eso vuelvo a hacer esta pregunta: ¿cómo está tu corazón? Si tú estás viniendo por primera vez, si aún no has recibido a Jesús en tu corazón, puede ser que hoy Jesús esté pasando delante de ti, te esté haciendo una invitación para que tú lo aceptes hoy en tu corazón. Puede ser que Jesús esté pasando por ahí, puede ser que tengas muchas cosas en tu cabeza. Yo he hecho esto, yo he hecho aquello, o tal vez muchos miedos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué creen que iba a pasar con Mateo si abandonaba el puesto que había tenido? Con todo el contexto que te he dado, yo creo que es fácil imaginarse que si Jesús no era quien decía ser, nunca más iba a poder trabajar en ningún lado. Y a veces, papitos amados, y ahora quiero dirigirme a las personas que tal vez ya han recibido a Jesús en su corazón.
A veces tenemos ciertas etiquetas como cristianos. Y a veces una persona cree que es un buen cristiano porque no fuma, no toma ni baila pegadito, ¿sí? Y dice, no tomo, no fumo, ni bailo pegadito, soy un cristianazo, ¿sí? Pero esas etiquetas, papitos amados, no nos dejan avanzar porque surge la pregunta que Dios me hacía mientras oraba. ¿Realmente eso es ser un cristiano? Entonces te hago la pregunta, ¿qué es ser un verdadero cristiano? Saben, papitos amados, cuando yo llegué a la iglesia tenía el corazón muy duro, muy duro. Tenía muchas cosas en mi cabeza, proyecciones, sueños y rutas que no eran las más correctas. Y esta era mi excusa. No quiero ser cristiano porque, bueno, los cristianos son unos hipócritas, en cambio yo le casco de frente, digamos, ¿sí? Sin embargo, papitos amados, en este lugar yo he encontrado personas que realmente habían conocido a Jesús. Y eso cambió por completo mi perspectiva. Dios me llamó a dejarme de enfocar en aquellos que había conocido, que decían conocerlo, pero no lo conocían. Y que comience a enfocarme en Él y a ver que Él realmente hacía una obra transformadora en las personas. El día de hoy tengo el enormísimo privilegio de ver tantas conversiones. Pero asimismo también, papitos, he visto con mucha tristeza a muchas personas volver atrás. Porque han olvidado quién es el que los ha llamado de ese banco de los tributos. Y hoy es un buen día para quitarnos cualquier etiqueta, para avanzar hacia donde Jesús quiere que avancemos. El día de ayer mi esposita, sin querer tuvimos así una consejería express, ¿sí? Una persona me agarró, me dijo, pastor, ¿le puedo contar algo? Claro que sí, y ¡buah! Se puso a llorar. Entonces, consejería de emergencia, ¿sí? Y como era damita, yo prefería hacerlo con mi esposa, que mi esposa también esté ahí para que si había algún tema muy específico, bueno, ya ella se encargue. Y me encantó el ejemplo que le dio. Ella dijo, mira mamita, tú antes estabas aquí, le dijo. Ahora estás aquí. Yo sé que ahorita te duele haberle fallado a Jesús porque tal vez deberías estar acá. Porque es aquí donde Jesús te quiere. Así parecía una fórmula matemática, papitos. Sí, pero no se pierdan, lo voy a decir de nuevo. Antes tal vez tú estabas aquí y tal vez ahora estás aquí. Y es verdad que tal vez tú no deberías estar acá, sino deberías estar aquí. Porque en realidad Jesús quiere que estés aquí, así de cerca de Él. Pero la pregunta es hoy, eso le dijo ayer en la noche, ¿hacia dónde vas a avanzar? ¿Vas a ir hacia allá? ¿Tomas la decisión de quedarte donde estás? ¿O tomas la decisión de comenzar a avanzar hacia donde Jesús quiere que avances? Fue ahí donde Dios me dio esta palabra. Mateo tomó la decisión de avanzar en la dirección donde Jesús le estaba llamando. Quiero hacerte una pregunta. Y quiero que seas sincero contigo, ¿sí? Porque no vas a pasar aquí adelante, ¿sí? ¿Estás en el lugar donde Jesús quiere que estés? ¿Tienes la relación que Jesús quiere que tengas? O tal vez tienes que avanzar. Déjame explicarte un poquito más lo que significaba para Mateo el banco de los tributos. El banco de los tributos para Mateo era un trabajo estable. ¿Cuántos aquí quieren un trabajo estable? Levanten la mano. No mientan, papitos, levanten nomás, así sin miedo. A ver, ¿cuántos quieren que el Bolívar salga campeón este año? Ahí está, sí, gloria a Dios. Ya, always también. Y always, nunca dice always. Ya, always también. ¿Cuántos quieren que always salga campeón? Eso, así sin miedo, papito, gloria a Dios. Y el Tigre también, ya, ¿cuántos quieren? Ya, súper. Está bien también, ¿no? No es pecado, digamos. Ahora les hago la pregunta, ¿cuántos quisieran un trabajo estable? Levanten la mano. Mateo tenía un trabajo estable. Mateo tenía ingresos considerables. ¿Cuántos quisieran ingresos considerables? Levanten la mano.
Sean honestos, papitos amados, por favor. Sí, eso, ahora sí, así con sinceridad. ¿Cuántos quisieran seguridad laboral? Levanten la mano. Bueno, pues Mateo tenía todo esto, tenía un trabajo estable, tenía ingresos considerables, tenía una seguridad laboral interesante, porque tenía la cobertura de los romanos, se había abierto cancha en medio de esto. Yo no sé cómo Mateo se metió a esto, la Biblia no dice, pero yo me imagino mucho la Biblia, ustedes saben eso, y siempre me he imaginado a Mateo dar pasos pequeños para lograr aquello que quería alcanzar, y cuando alcanzó aquello que tenía que alcanzar, se dio cuenta que aún se sentía vacío. Y muchas veces, papitos amados, porque, a ver, antes de todo esto, papitos amados, se puede resumir en una palabra: comodidad. ¿Sí? El banco de los tributos públicos era cómodo, ¿sí o no? No, pues, pero si me menospreciaban y demás. Sí, pero el cuate tenía también sus cuates, que eran otros publicanos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Jesús va a comer a su casa? Y los fariseos se escandalizan. Otra, mira, está comiendo con puro pecador, porque eran sus cuates, ¿no? Como dicen en la cárcel, ¿no? Cuando vamos a predicar en la cárcel, hola carnal, así eran, tenían sus carnales, pues, ¿no? Obvio, claro que Jesús lo quería volver espiritual, ¿no? Hola espiritual, así con Jacobo. Y en ese sentido, papitos amados, ese lugar se puede resumir con la palabra comodidad. Y muchas veces, papitos amados, estamos cómodos donde estamos. No vamos a ser extremistas para decir así como los publicanos, aunque tal vez tú te sientes muy identificado con Mateo. Sin embargo, papitos amados, muchas veces estamos cómodos, y así como las etiquetas no nos dejan avanzar, la comodidad muchas veces distorsiona lo que Dios nos está diciendo que hagamos. A veces cuando estamos muy cómodos, porque dice la palabra literal que estaba sentado, ¿sí? A veces cuando estamos muy cómodos, Dios nos llama, Dios nos habla y decimos, estoy tan cómodo que Señor Jesús, sí, me arrepiento en mi corazón, voy a comenzar a ser mejor desde aquí, desde mi banca de los impuestos, del cobrador de impuestos, pero Señor, no quiero avanzar. Porque el avanzar, papitos amados, muchas veces necesita incomodarse. A ver, solo los jóvenes, ¿sí? Los mayores no se preocupen, papitos amados, ¿sí? Aunque si quieren lo hacen. Pero a ver, muévanse un asientito a su lado, por favor. Qué incómodo, ¿no? Mira, 2, 3, 8 están mirando así. ¿Qué le pasa a este pastor? ¿Dónde está Pastor Sergio? ¿No? Le voy a avisar a Pastor Sergio que me ha hecho mover. De mi cuate, al lado de mi cuate estaba, de mi tecua. ¿No? Es incómodo, avanzar es incómodo, ¿sí o no, papitos amados? Vuelvan a su asiento, a ver. 2, 3, los otros ya dijeron, ya señores, he cambiado de calientito a frío, tan calientito estaba, ¿no? Ya hasta estaba marcándose el plastiquito. Y para avanzar se necesita esfuerzo. Para avanzar muchas veces se necesita disciplina. Para avanzar se necesita a veces renunciar. Para avanzar en el reino de Cristo, papitos amados, se necesita hacer algo que no es natural. Darle el control absoluto a Dios. Tu carne te dice no. El espíritu está dispuesto y la carne te dice no lo hagas, ¿sí? Sigue teniendo el control. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira, verdad? Y si no, googleenlo, quién es Ananías y quién es Zafira, ¿no? Tu carne te dice quiero que sigas teniendo el control, pero tu espíritu te dice dale el control a Jesús, porque no hay mejor lugar donde pueda estar el control de tu vida. Voy a volver a leer Mateo 9:9. Y voy a pedir al ministerio de alabanza que me pueda acompañar. Mateo 9:9 dice así: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Y él se levantó y le siguió. ¿Saben, papitos amados? ¿Pueden imaginarse por un segundo la carita de Mateo? Mateo aparentemente lo tenía todo lo que en este mundo te podrían ofrecer. Mateo tenía dinero, Mateo tenía un trabajo estable, Mateo probablemente era joven y ya había alcanzado muchas cosas.
pero aún así sentía un vacío en su corazón. Porque, papitos amados, como le escuché una vez a un predicador decir, y ahí Dios me habló mucho, en nuestros corazoncitos tenemos un hueco tamaño Dios. Por eso es que hagas lo que hagas, algo en tu corazón te va a decir que necesitas de Dios. ¿Sabes? Lo más probable es que Mateo ya haya escuchado de Jesús antes. Porque suena bien loca la historia, ¿no? Él estaba ahí laburando, pasa Jesús, le dice seguime y él les comienza a seguir. Pero por el lugar donde se encontraba la mesa de donde cobraba impuestos Mateo, Jesús pasaba por ahí constantemente, papitos amados. Es muy probable que Mateo haya sido testigo de algún milagro. Tal vez Mateo estaba ahí y dijo, Señor, no sé, creo que sí, pero ¿qué es eso? ¿Sí? Es probable que Mateo haya sido confrontado cuando Jesús dijo palabras como estas, y aunque no lo tenía programado, quiero leerte algo, una historia muy tremenda. Que dice así la palabra de Dios. Por favor, dame un segundito. Dice así. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como el otro hombre, un ladrón, injusto, adúltero, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y Jesús dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y yo me imagino, papitos amados, y es muy probable, todos los estudiosos que han estudiado la vida de Mateo dicen que es lo más probable que Mateo haya escuchado antes a Jesús. Y Jesús lo que le estaba diciendo es: deja ese lugar de estancamiento, deja ese lugar de comodidad, ese lugar que te etiqueta, y comienza a seguirme. Sabes, yo no sé quién eres tú, pero sí sé algo, sé que Jesús sí te conoce, que Jesús sí tiene un propósito contigo, que Jesús tiene un propósito en tu vida, y que Jesús conoce tu corazón. Él sabe si estás en el lugar donde tienes que estar o has ido retrocediendo, si has aumentado tu comunión o la has descuidado. Jesús sabe si hoy antes de venir acá lo has buscado o no lo has buscado. Jesús sabe por qué has venido acá, cuál es la intención de tu corazón. Jesús conoce cómo estás recibiendo esta palabra. Jesús aún conoce cuando tú lo adoras, cuando levantas las manos. Jesús conoce todo. Esta historia que acabamos de leer dice que había un fariseo que estaba orando consigo mismo, es decir, estaba orando en su corazón, pero Dios sabía lo que él estaba diciendo. Él estaba diciendo: oh Dios, soy tan santo, tan puro, soy tan bueno, no soy como este tipo, que este sí que está terrible, pero yo, pucha, soy tan bueno, casi que por mis obras he alcanzado el cielo. Qué mentira más grande, papitos amados. La palabra de Dios nos dice que no hay obra que nos permita alcanzar el cielo. Ten un poquito de lógica en el sacrificio de Jesús. Solo te pido un poquito de lógica. Dios es el ser más sabio del mundo, del universo entero. Si hubiera habido otra vía para salvarnos, ¿tú crees que Jesús no lo hubiera dado?
Si Él hubiera dicho, miren chicos, hagan buenas obras y así se van a salvar, ¿para qué voy a dejar mi trono de gloria? Es más, papitos, Jesús hubiera venido, hubiera enseñado, les hubiera dicho, chicos, ¿saben? Traten de portarse bien, sean del Bolívar, no sé, ¿sí? Eso del Bolívar no. Pórtense bien, etcétera, y se hubiera ido. ¿Sí o no? Y hubiera ascendido y la historia hubiera sido así. Y vino Jesús, dio la palabra, les explicó, les dijo, saben, amen a sus enemigos y demás, y se hubiera ido. Pero había un problema. Nuestro pecado había hecho una separación entre Dios y el hombre. Así que Jesús decidió quedarse. Jesús sabía que iba a morir. Jesús, antes de que muera, les dijo a sus discípulos, saben, voy a morir por ustedes. Jesús en el día de Getsemaní estaba transpirando sangre. Tal era el nivel de angustia, de carga, de aflicción en su corazón, que sus músculos estaban tan tensos, papitos amados, que comenzó a transpirar sangre y agua, es decir, comenzó a transpirar. Les dijo a sus discípulos, chicos, oren conmigo, porque mi alma está afligida hasta la muerte. Oren conmigo. ¿Y saben qué hicieron sus discípulos? Se durmieron, ¿verdad? Luego Jesús fue arrestado. Uno de sus discípulos sacó una espada. Cuando Jesús estaba predicando todo el tiempo que estaba con él, que hagan la paz, que no era con espada, sino era con su espíritu. Cada enseñanza que él daba apuntaban a eso. Pero su discípulo, uno de los más cercanos, ojo, sacó su espada y le voló la oreja a un tipo. Jesús le dijo, Pedro, no así. Ay, Pedro, no así. A ver, Jesús estaba transpirando sangre y sobre eso viene el discípulo y le vuela la oreja al otro. Locura, aunque estaba tan afligido, Dios es bueno y locura. Dice el libro de Mateo lo que no dicen otros evangelios. Todos los otros evangelios dice que le daban de abofetadas y que le escupían. Marcos dice y le daban de apuñetazos y lo escupían y lo insultaban. Fue golpeado, lacerado. Su pueblo, el que supuestamente lo amaba, papitos, estaban pidiendo que lo crucifiquen. Si hubiera habido otra vía, Jesús ese rato se hubiera ido. ¿Te acuerdas lo que le dijo a Pilatos? Si mi reino fuera de esta tierra, lo voy a parafrasear, sí, para decirlo facilito, una legión de ángeles ahorita les estarían sacando la mugre a todos ustedes, ninguno pondría un dedo en mí. Pero yo doy mi vida, porque sé que esa es la vía para que se salven. Entonces fue humillado, fue desvestido, fue desnudado, fue golpeado, fue apaleado, le pusieron una corona de espinas. No podía mantenerse en pie y así cargó la cruz. Y cuando llegó a aquel lugar fue crucificado. Sus discípulos lo habían abandonado. Y cuando sintió tu pecado y mi pecado, él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Tu pecado y mi pecado, que generan una separación entre nosotros y Dios, estaba siendo llevada en el Cordero perfecto. Ese es el que le dijo a Mateo, sígueme. Ese es el que te está diciendo el día de hoy, sígueme. Yo no sé cómo has venido a este lugar. Puede ser que conozcas muy bien la historia de Jesús, pero que hoy el Espíritu Santo esté haciendo algo en ti, te esté diciendo, oye, te estoy llamando. Mi sacrificio es algo real, porque te amo.
Hoy celebramos el Día del Padre. Los papás aman a sus hijos. Y Jesús dice: si ustedes, siendo malos padres, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no os dará el Espíritu Santo de Dios a aquellos que se lo pidan? Amada iglesia, no olvides que si ya has entregado tu corazón a Jesús, ahí no ha acabado. Jesús no es un punto, es un camino. Avanza, 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 avanza. De repente Mateo se para de ese lugar, sin saber lo que iba a venir por delante. De estar cómodo, comenzó a hacer largos viajes, siguiendo al maestro, sin saber muchas veces qué sucedía. ¿Por qué tenemos que ir hacia Samaria? ¿Por qué tenemos que volver hacia Galilea? ¿Por qué estás apuntando tu vista a Jerusalén? ¿Por qué ya no haces milagros aquí? ¿Por qué nos dejas y dices: me voy a adelantar? ¿Por qué? ¿Por qué nos dices que te van a matar? ¿Por qué dejas que el que te va a traicionar, el que te va a vender, cene contigo? ¿Por qué? Y Mateo comenzó a avanzar, 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 avanzar. Y hubo un día que Jesús, reunidos todos sus discípulos, dijo: voy a llamar a 12 para que estén cerca de mí. Y contra todo pronóstico judío dice: Mateo, ven, vas a ser mi apóstol. Y hoy Dios te está llamando por tu nombre. Ven, hijo, ven. Quiero que seas mi hijo. Quiero que seas alguien cercano, no alguien distante. De repente Mateo, lleno del Espíritu Santo, escribe uno de los evangelios. Ese publicano que ningún hombre hubiera elegido. Mateo avanzó tanto, papitos amados, que hay 2 historias que no están en la Biblia, sino en registros históricos. Hay uno, no me acuerdo la región, que dice que oró por una niña y la niña se sanó. Y el papá de esa niña era el rey de ese lugar. Así que le llena un cuarto de oro hasta el techo. ¿Sí? Y Mateo, que era una persona que amaba el dinero, ¿saben qué dice? Por favor, no me hagas eso. No me hagas eso. Porque es Cristo el que ha hecho el milagro, no yo. No me mires a mí. Qué fácil es mirar al hombre cuando sucede un milagro y olvidarnos que es Dios el que está operando ese milagro. Y hay otra historia que dice que un día Mateo fue tomado preso por predicar el evangelio, y que mientras ponían una hoguera para encenderlo en fuego, él lo que dijo es: Padre, yo estoy seguro que me voy a encontrar contigo. Y así fue como murió Mateo, según las tradiciones. Estaba perdiendo su vida, pero estaba alcanzando la presencia de Dios, el agrado de Dios. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Y ahí donde estás, yo te pido que te olvides por un segundo. Si puedes, cierra tus ojitos, solo para no enfocarte en lo que está pasando a tu alrededor. ¿Y por qué no aprovechas este tiempo para que sea un tiempo entre tú y Dios? ¿Por qué no aprovechas para que sea un tiempo entre tú y Dios?
comienza a dejar que Jesús vea tu corazón. Hazte consciente de que Jesús mira tu corazón. Deja que Jesús vea tu corazón. Y Jesús conocía el corazón de Mateo. Y ese día le dijo a Mateo: levántate, ven, sígueme. Y hubo una parte que tenía que hacer Mateo. Esa parte era levantarse y comenzar a avanzar sin mirar atrás. Si tú has estado comenzando a ver atrás, hoy Dios te dice: deja de mirar atrás. Deja de sacar tus ojos de mí. Y comienza a avanzar, comienza a avanzar, comienza a avanzar, comienza a avanzar. Comienza a avanzar, comienza a avanzar, comienza a avanzar. Dile: papá, te amo. Tú eres mi papá. Tú eres mi padre. Como aparentemente Mateo dijo: Padre, nos vamos a encontrar. Padre, nos vamos a encontrar. Padre, nos vamos a encontrar. Esta situación temporal no va a quitarme la mirada. No va a distraerme de lo que está pasando en lo eterno. Si quieres recibir a Jesús en tu corazón, quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo ahí en tu corazón. Señor Jesús, hoy he entendido que muchas veces tú estabas pasando cerca de mí, pero ya no quiero que solamente pases cerca de mí, quiero seguirte. Padre, perdóname, perdóname, perdona mis errores, mis pecados, perdóname. Quiero invitarte a que habites en mi corazón. Quiero recibirte como mi Señor y mi suficiente Salvador. Quiero que seas lo primero en mi vida. No solo quiero creer que te estoy siguiendo, quiero comenzar a seguirte. Te amo y te necesito. Por favor, papá, recíbeme como tu hijo. Y si tú ya has recibido a Jesús, ¿por qué no hablas con Él? Y en este día del Padre le dices: tú eres mi papá. Papito, yo quiero seguirte. Quiero agradecerte por lo que has hecho en mí, por lo que has hecho por mí. Gracias, Señor, porque aunque aún no sé ni siquiera hacia dónde va el barco, hoy quiero agradecerte porque tú estás en mi barca. Y si has comenzado a retroceder, ponte a cuentas con Jesús y comienza a avanzar, comienza a avanzar, comienza a avanzar, comienza a avanzar.